Y antes de empezar el video, un saludo a Karina Flores, Jesús Ávila y Rubén Octavio. Saludos de parte de Historias del Monte. Muy buenas tardes. Hace algunos años, en la región de Jiménez, Chihuahua, hay un lugar, un balneario que se llama El Ojo de Dolores, aproximadamente unos 10 kilómetros de la cabecera municipal. Hay carretera hasta allá, está bonito, te puedes quedar inclusive en la noche. Por ese lugar hay unos veneros o manantiales de los cuales brota el agua. Un agua no fría, está tibia el agua, está agradable. Y de ahí esa agua riega algunas comunidades. Aprovechan esa agua para regar las labores. Por esos lugares, como unos 2 kilómetros aproximadamente, de aquel lado del Ojo de Dolores, está el monte. Es un monte de mezquite. Ahí ya son tierras de ganadería, donde se cría un poquito de vacas de campo. Bueno, en ese lugar han visto huellas de todo tipo, pero en especial han visto las huellas de personas descalzas, lo cual es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque hay mucha espina. La piedra de ese lugar no es como la de acá donde tomamos el otro día el video. Es diferente, es un poquito más grande, hay menos piedra, pero en los charcos cuando llueve dejan arenita alrededor, y en esa arenita es donde han visto las huellas. Cada vez que llueve ven huellas de aproximadamente unos 10, 15 centímetros, cuando muy largo, descalza. Me platicaba una persona en una ocasión, dice que a él se le extravió su sobrino. Acababan de llegar de la ciudad de Chihuahua capital, fueron de visita y caminando por ahí con otros primos se les perdió uno. Duró 3 días perdido. Muchas personas se unieron a la búsqueda y no lo encontraban, por más que buscaron no lo encontraban. Platican que después de 3 días regresó solo y venía muy contento, muy contento, bien alimentado, no venía espinado, venía contentísimo porque tenía nuevos amigos y preguntaron dónde estuviste. Para aquel rumbo hay puro monte, ya no había personas. El problema es que pensaban que a lo mejor algún felino le había hecho algo, porque pues por aquellos lugares las personas no te secuestran, no hay nada de ese tipo. El problema son los gatos, que sí hay, pero él regresó como si nada. Él platicaba una historia, dice que en aquel lugar cuando andaba caminando, voy a hacerte una pequeña remembranza. Mira, del Ojo de Dolores a Villa Coronado hay una distancia quizá de unos 13 kilómetros o 14, y de ahí a Villalópez aproximadamente en línea recta serán unos 8 kilómetros. Bueno, en el trayecto entre Villa Coronado y Villalópez, dice que hasta allá lo llevaron caminando. Él andaba con sus primos atrás del Ojo de Dolores, pero se encontró unas personas pequeñitas, como si fueran niños, pero dice que ya eran jóvenes. Dice, es como si fuera un niño de 4 o 5 años, pero ya eran jóvenes ellos. Y él se había espinado, a pesar de que traía zapatos, se había espinado. Y ellos le quitaron el zapato, le quitaron la espina, a él le seguía doliendo, le pusieron algo y se le quitó el dolor. Y le dijeron, ¿no quieres conocernos? ¿No quieres comer con nosotros? Claro que sí. ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde viven? Le dijeron, ¿de verdad quieres conocer dónde vivimos? Sí, pero él pensó que era una casa. Dice, vente, camina con nosotros. Se lo llevaron por entre las veredas. Él no reconoció el lugar. Vuelvo a repetir, venía de la ciudad. Para él estamos hablando de un niño quizá de 11 años aproximadamente. No vienes tan cerrado de mente, pero no conoces. Entonces lo llevaron, caminó. Cuando por fin llegaron a un lugar, dice que pasaron entre unas piedras grandes, una piedra a cada lado, y luego había un mezquite ancho. Pasaron por ahí como si fuera una puerta y llegaron a una cueva. Entraron a esa cueva y adentro estaba la familia de estos jóvenes, que eran muchos, dice que eran muchos. Le dieron de comer, le dio sueño, durmió. Dice que según ellos despertó hasta otro día, porque ellos le platicaron, es que llegaste muy cansado y ya pasó una noche aquí. Él quería irse con su familia. Te vamos a llevar con tu familia, pero primero queremos que conozcas un poco. Platica que había mucha comida, mucho alimento. Yo quiero decirte, ¿de dónde es este alimento? No lo sé, pero él platicaba que hambre no pasó. Le dieron de comer, pero eran gente exageradamente pequeña. En esos lugares siempre ha habido avistamientos, pero las personas son duendes, el diablo o visiones, lo que tú gustes y quieras. Dice que después de un buen rato que ya estuvo con ellos, que estuvieron en aquel lugar, lo sentaron sobre una piedra y le dijeron, ¿quieres comer lo que es un buen caldo? Claro que sí. Le sirvieron en un tazón. No sé de qué era, porque era tipo plato, pero era un tazón, y comió. Aquello le dio mucha fuerza. ¿Qué tipo de animal pueden haber sacrificado para darle? Hay mucho en el monte, existe muchísimo. Un correcaminos, un conejo, una ardilla, una liebre, codornices. Hay mucho que comer, aunque no lo creas. Entonces dice él que comió y el caldo estaba delicioso y la carne estaba blandita. Para él todo era pollo, porque no conocía las diferencias. Después de otro día más, les dijo, oigan, yo ya quiero irme con mi familia, extraño a mis primos. Dice, mañana te vamos a
llevar. Espérate porque ahorita hay peligro. Parece ser que andaban por ahí unos perros grandes, y habían causado muchos destrozos con algunas gallinas en los ranchos de alrededor. Y aquellos seres le dijeron que ya habían tenido problemas con esos perros, que se esperara hasta otro día. En la tarde llegaron 3 de aquellos seres pequeños y les dijeron: ya hicimos el trabajo, esos perros ya los matamos, los cazamos. Cuando lo llevaron a su casa, lo dejaron cerquita de su casa, casi a las puertas. Las personas estaban adentro, se despidió de sus amigos y entró gritando, saludando a las personas, pero con mucho gusto, no llorando. Y le dijeron que qué pasaba, que dónde había estado. Dijo: es que mis amiguitos, miren, aquellos que van allá, platican que sí los vieron cuando iban, eran algunos. Dice: pero ¿quiénes son? Ya les dijo: son niños. No son niños, son personas adultas, muy pequeñitos. Y él ya les platicó lo que había pasado con aquellos perros, y donde le dijeron que los habían exterminado. Eran perros grandes, de casa, eran de los de criados en casa, pero que se desgobiernan. Fueron a buscar a aquel lugar donde estaban los famosos perros, y ahí estaban. Comentan que traían flechas enterradas, unas flechas pequeñas, pero quizá con algún veneno. Yo lo único que te puedo decir, hay muchas historias y muchas leyendas en aquel lugar. En Villa Coronado, a un lado, existe un lugar con unas piedras gigantes. El lugar se llama Peñoles, del municipio de Villa Coronado, Chihuahua. Unas piedras gigantes, y lo raro es que hay piedras pequeñas y una piedra grande encima de ellas, y como si se fueran a caer, pero nunca se caen. Bueno, por ahí se dice que tienen una de las entradas a la colonia donde ellos viven. La otra entrada la tienen con rumbo hacia un cerro, que es por donde entró este muchacho. Es un poquito más hacia Villalópez, Chihuahua. En aquel lugar, en Villa Coronado, en una ocasión se metió una familia a una de las cuevas. Hay cuevas grandes donde caben personas grandes, pero dice, porque se metieron con lámparas, iban de expedición. Aquel lugar es de unos primos de ellos, y comentan, a mí me platicaron personalmente, que ya cuando habían avanzado como unos 8 metros, salían unas cuevas pequeñas hacia los lados, pero no cabían ellos para allá, que estaban muy bien labradas. Dice: a lo mejor un perro sí cabía por ahí, pero nosotros no, dice, no cabemos. Dice: pero están muy bien labradas, dice, como si fueran artesanales, no de animal, como si alguna persona los hubiera labrado, pero comentaban que era imposible por el tamaño de la cueva. Bueno, en esa ocasión regresa, se ponen a hacer una discada por ahí. Para los que no conocen lo que es una discada, se compone casi siempre de carne molida o pulpa, bistec, lo que tú quieras, en un disco grande de arado. Sobre el fuego le pones verduras, le pones lo que tú gustes si quieras. Puede llevar papas, puede ser tipo caldillo, puede ser tipo seco, como tú la quieras hacer. Inclusive si la quieres hacer de frijoles, sigue siendo discada porque sobre el disco. Platican que hicieron bastante, porque la intención de ellos era quedarse toda la noche, acampar. Hacía calor y ellos querían quedarse en la noche. Iban con toda la familia, iban niños, mujeres, adultos. Ya estaba oscuro, había sobrado mucha comida, la cubrieron para que no le cayeran moscas, y platican que cuando ya era muy noche escucharon unos ruidos y dijeron: a lo mejor es un tejón o algo por el estilo, o un mapache que anda queriéndose robar la comida. Encendieron las lámparas, y ¿cuál sería su sorpresa? Que lo que se estaba llevando la comida no era ningún animal, eran unas personas pequeñitas. Yo le pregunté: ¿y qué hicieron? Dice: los dejamos que se la llevaran. Le dijo el hombre más grande a sus hijos: mis hijos, déjenlos que se lleven todo lo que ellos quieran, a lo mejor tienen hambre. Comenta que una de aquellas personas pequeñas les dijo: no tenemos tanta necesidad, pero queremos probar de esto, huele delicioso. Dijo: si quieres te lo caliento. No quiso, pero llevaron aquella comida, se la llevaron con todo y disco. Pues ellos se acostaron a dormir, porque ya otro día se iban a regresar mejor, porque ya no tenían que desayunar. Dice que en la mañana temprano ya estaba el disco ahí con ellos. O sea, no se lo robaron, lo único que se llevaron fue el alimento. Se llevaron el disco con todo y el alimento, fueron y lo vaciaron y se lo trajeron otra vez de regreso. A partir de entonces, aquel hombre, cada vez que iba por aquel lugar, se llevaba refrescos grandes de plástico, por ahí los dejaba. Agua no, porque allá lo que sobra es agua. Él llevaba refrescos, llevaba café, azúcar y cositas, y ahí se los dejaba. Dice que no los volvió a ver, pero él eventualmente se quedaba en la noche y otro día ya no amanecían las cosas. Otra día que salía el sol, ya sus cosas no estaban ahí. Quiere decir que aquellas personitas se las llevaban pues para su lugar, pero nunca, hasta la fecha, nunca se ha sabido que sean agresivos con las personas. O sea, como los duendes, que los duendes sí son agresivos, estos no. La única diferencia que tienen es que estos no se pueden materializar y desmaterializar a su antojo como los duendes. Estos se esconden y son de hábitos nocturnos porque tienen muy buena vista. Platica que cuando los quieres iluminar con la lámpara, ellos voltean la mirada para que no veas el reflejo de sus ojos. Por
por eso muchas personas no los ven, sobre todo que la mayoría van manejando, entonces es muy difícil verlos. Pero sí ha habido muchos avistamientos, aún a la fecha ha habido muchos avistamientos de este tipo de personas pequeñas. Son pequeñitos, ellos fabrican su ropa de pieles de conejo, de lo que encuentran, ellos las fabrican y son muy resistentes al frío, Dice este señor que él los llegó a ver cuando ya estaba acostado, los llegó a ver algunas ocasiones que pasaban, pero él fingió estar dormido, no tenía la más mínima intención ni de lastimarlos ni de alterarlos, no tiene caso. Ellos tampoco querían su amistad, pero sí se aprovechaban de él cada vez que podían, que llevaba cosas, sí iban por ellas. Hay un ejido de nombre Las Playas, está poquitito antes de llegar al Ojo de Dolores. Todo ese lugar, desde muchos años, ha habido avistamientos de ese tipo de criaturas. Se cuenta que desde los años 60, eventualmente se veían las criaturas. Hay muchas acequias, que es donde llevan el agua del Ojo de Dolores hacia las labores, hacia las tierras de cultivo. Y eventualmente las personas que andaban regando o personas que andaban por ahí, pues hay árboles frutales y hay varias cosas por ahí que andaban a veces caminando, se los llegaban a encontrar en el día, no a mediodía, llámese muy temprano en la mañana o ya tarde, pero solamente los veían un momentito y aquellos seres pues se escabullían porque eran de muy pequeña estatura, debajo de cualquier mezquite se les perdían y es muy difícil. En aquel tiempo no había fotografías, no había el tipo de comunicación que tenemos hoy, no existían los celulares, es muy difícil que alguien trajera una cámara en el momento correcto, cuando más se necesita, porque muchas personas dicen, oye, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están las cámaras? ¿Dónde están las fotos? Pues no había, y no creo que nadie trajera en ese momento exacto una cámara fotográfica, pero sí muchísimas personas lo llegaron a ver. De hecho, todavía hay avistamientos, no tan frecuentes, pero siguen habiendo los avistamientos. ¿Qué comen ellos? ¿De qué se alimentan? La verdad no sé. Se supone que tienen allá debajo sus ciudades, sus casas. Digo debajo porque viven en cuevas muy profundas, muy profundas. No están a la superficie, no son como nosotros. Son personas muy pequeñitas, son diminutas. Allá en aquel lugar, según comentan las personas, cuando más los veían era en verano. Ahora te voy a decir lo que yo pienso, ¿por qué? En invierno las personas allá no andan mucho de noche, no salen mucho de noche. Entonces es posible que cuando hace calor es cuando se intensifiquen los avistamientos. No necesariamente que sea cuando salgan menos ellos a acampar o a buscar alimento, sino que simplemente es cuando las personas los ven más. Hubo ocasiones, según me contaba por ahí una persona, él llegó a ver a dos seres pequeños de aquellos arrastrando un jabalí. Vuelvo a repetirte, un pecarí, para que mejor me entiendas. Entre los jabalíes hay distintos tipos. Allá el que existe es el pecarí, es el que tiene una raya blanca alrededor del cuello. No son muy altos, no son muy pesados, aproximadamente unos 30 kilos, pero 30 kilos en un puerco ya grande, para poderlo arrastrar no está fácil, y menos para personas tan pequeñas. Dice que eran dos y lo iban arrastrando con mucha facilidad, lo que significa que son demasiado fuertes para el tamaño que tienen. ¿Cómo los sacrifican? No sé. Hasta donde se sabe, utilizan flechas, utilizan arco y lanzas, pero quizá también ya tengan por ahí alguna otra cosa moderna, no creo, pero hay muchas historias de personas que los han visto sus fogatas. Dice que hay ocasiones que ven fogatas en el monte y cuando van, lógicamente, ellos te detectan que vas. Si encuentran las cenizas y encuentran huellas pequeñas en la mañana, pero no hay rastros de dónde se metieron. Por ahí no hay personas que sean especializadas en rastrear. O sea, como no es zona de cacería, se requeriría una persona que tuviera ese tipo de habilidades para rastrear, para ver a dónde se dirigieron, por dónde se meten. Localizarían muy fácil las cuevas, pero no ha habido ese tipo de personas. Pero vuelvo a repetirte, allí en el ejido de Las Playas, todo eso alrededor, siempre hubo muchos avistamientos. Hay ranchos agrícolas y en esos ranchos agrícolas los trabajadores cuentan que hay ocasiones, por decir, hay alfalfa, hay sembradíos de maíz, de chile, son ranchos grandes. Dice que en ocasiones los han visto dentro de los cultivos, pero ellos piensan que es alguna confusión en su mente, que vieron mal y no les ponen atención.